¿Por qué consideras esta problemática de las luces de Navidad tardía, ¿no? Bueno, más que nosotros sí que nos gustaría que estuvieran puestas en el puente, porque viene gente de fuera, hay actividad y es algo importante para la actividad comercial. Al final dinamiza el comercio. Está claro que es más atractivo ir por una zona donde está iluminada que por una zona donde está oscura. Lo que hace es reactivar un poco la economía. La gente, o sea, está estudiado que la gente cuando tiene luces de Navidad tiene es una materia positiva, tiene otro optimismo y eso ayuda a esos impulsos a la hora de comprar. Por eso creemos que es importante. Hubo mucha gente estaba preocupada porque no veía las luces en la calle. Sí que nos informaron que el día 12 iban a estar encendidas y efectivamente, si podemos ver, pues hoy estamos a viernes y el lunes es día 12 y ya se están poniendo. Pero bueno, agradecemos al Concello el esfuerzo que va a hacer en toda la campaña de Navidad, pero bueno, le damos ese pequeñito tirón de orejas porque creemos que el puente era una fecha importante para empezar a encender las luces. No hablamos ya de noviembre como en otras ciudades, sino en diciembre en el puente, pues lo tendrían que tener, pero bueno, como estuvo siempre prácticamente.